precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito. Todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Cantamos tu precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Es todo lo que necesito. Todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Enciende un fuego en mi corazón que organice fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que organice fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un domingo más. Un domingo que es un domingo especial. Un domingo donde sentimos en la semana que pasó, declarando que Él es suficiente, que en realidad Él era suficiente. ¿Sí? Hay algo que pasó en la familia, ustedes saben, decíamos que estábamos, o no sé si el domingo pasado lo mencioné, pero el día sábado, no lo mencioné el domingo porque esto fue grabado el día sábado por la mañana, la predicación anterior, y entonces más o menos al mediodía del día sábado tuvimos la noticia de que una de nuestras hijas había dado positivo en el coronavirus. Entonces ahí empezó todo un devenir de cosas que en realidad Él ha sido suficiente para nosotros en este tiempo. Sí, Dios ha sido bueno, Dios ha sido suficiente, ¿verdad? Y entonces en esta mañana me gustaría poder continuar. Suficiente fue porque el día miércoles la pastora empezó con problemas de fiebre, con problemas de un poquito de dolor de garganta y luego un poco de falta de aire y realmente Dios fue suficiente. Ya gracias a Dios, Belén ya cumplió los días que tenía que cumplir hoy mismo y la pastora el miércoles próximo va a estar lista. Gracias a Dios, nosotros hasta ahora que estoy grabando no hemos tenido síntomas y declaramos que así va a ser, así va a seguir. Hay un tiempo muy, muy especial que quiero compartir con ustedes. Este tiempo fue este tiempo difícil, este tiempo donde hablamos de los valles y muchas veces hablamos de los valles desde el conocimiento teológico y desde muchas veces, y esto es claro, muchas veces hablamos desde lo intelectual. Pero cuando uno va pasando por el valle, muchas veces, siempre digo al que ha ido a mi oficina a charlar, muchas veces es fácil desde el escritorio hacia mi silla, es más fácil ver las cosas y más fácil conservar el control que cuando uno está del otro lado, ¿sí? Y en esta mañana me gustaría poder abrir mi corazón y contarles cómo Dios fue suficiente. Sí, hago un paréntesis en esta mañana, hago un paréntesis para poder compartir con ustedes algunas cosas importantes. Hoy es el cumpleaños de la pastora. ¿Sí? Hoy, no se dice la edad, pero hoy cumple 60 años la pastora. No sé si voy a perder la cabeza, pero ella los lleva bien llevados. Ella ha sido mi compañera idónea. Ella ha sido, yo muchas veces fui el compañero idóneo para ella y queremos honrarla en este día. Queremos honrarla. Queremos, si no lo ha hecho, porque quizá durante la adoración ya lo pusieron, pero ponga feliz cumpleaños, pastora, te queremos recuperada, te queremos con todas las fuerzas de antes. Amo a esa mujer que me dio 3 hijas, que me acompañó en el ministerio, que aceptó el desafío de estar en el ministerio junto a mí, porque Dios la llamó, ¿no? Dios la llamó y ya aceptamos juntos estar en el ministerio, en las buenas y en las malas, cuando teníamos recursos y cuando hubo escasez de recursos, cuando hubo enfermedad o cuando hubo salud, cuando pudimos pasar por las montañas o estar en los valles, estuvimos juntos. Y doy gracias a Dios por la vida de la mujer que Dios me regaló. Esta semana en realidad me asusté mucho por su salud, pero gracias al Señor ya está recuperada. Al momento que estoy grabando está recuperada y eso es bueno. Dios es bueno. Dios fue suficiente. Dios fue suficiente. Y otra vez, en esta mañana me quedé con algunos
temas bien importantes o con alguna sensación bien importante. Muchos de ustedes todos los días me preguntaban, hacían preguntas: ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo van llevando esta situación? ¿Cómo están haciendo en todo lo que están viviendo? Y entonces empecé a relacionar a algo que nos enseñan cuando nosotros estamos preparando un mensaje, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir de nuevo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Quiero meditar algunas cosas que en esta semana, declarando que Dios fue suficiente, declarando que Dios en esta semana fue suficiente para nosotros, quiero decirles esto. Decía que cuando nos enseñan a predicar o a armar un mensaje, algunos me preguntan: ¿cómo se te ocurren tantas cosas? O ¿cómo haces para sacar enseñanzas de la palabra de Dios? Y en realidad hay técnicas, pero es hacer preguntas a preguntas que, aunque parezcan incoherentes, ¿sí? Preguntas a la palabra, ¿sí? Y hay una canción que dice: Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. Nosotros preguntamos y Jesús responde, ¿sí? Esto es una canción, yo no sé si está en español, pero en inglés es Jesus is the answer for the world today. Hablo inglés, o por lo menos dije esa frase. Y esto significa que Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. Para el mundo de hoy, ¿sí? Ahora, nos enseñan a hacer preguntas. Nos enseñan a hacer preguntas. Y estaba estudiando, porque empecé a ver y vi un artículo acerca de que Dios nos pregunta cosas. Las mayores cosas que han pasado en la historia empezaron con una pregunta de Dios. Empezaron con una pregunta de Dios. Le doy un ejemplo. Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde están? ¿Sí? Y ahí se desató todo el lío. Ni siquiera le contestaron dónde estaban. Adán le dijo: nos vimos desnudos y nos escondimos, ¿sí? Cuando Jacob pelea con el ángel, allí en Génesis, capítulo 20 y tanto, pelea con un ángel, y el ángel, esto es la misma aparición, esto es una teofanía o una cristofanía, es la aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Él pelea porque el ángel le dice: has peleado contra Dios y le has vencido. Es interesante porque el ángel le pregunta: ¿cómo es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y él dijo: no es Jacob tu nombre. Tu nombre desde ahora en adelante es Israel. Israel. Jacob es Israel. Israel es la nación de Israel. Mire todo lo que se produjo por una pregunta que Dios hizo. ¿Cómo te llamas? Ya no te llamas más Jacob, te llamas Israel. De ahí las 12 tribus y de ahí la nación de Israel, ¿sí? Ahora, esto es muy importante. Por decir otro pasaje, Dios le pregunta a Eliseo, Dios lo lleva a Eliseo a un valle de huesos extremadamente secos y le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y él dijo: no sé, solamente tú sabes. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Sabe por qué? Yo quiero contarle. Porque nuestra actitud de sumisión frente a Dios, da posibilidad al milagro, le da posibilidad a la vida. Después de que Ezequiel responde la pregunta: yo no lo sé, él le dice: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Ahora, quiero volver aquí a Juan. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algunas preguntas que no que nosotros hacemos, sino que Jesús hace a los discípulos, ¿sí? Acompáñeme
acompáñenme al versículo 5. Jesús alzó la vista y vio una gran multitud. Esto ya lo vimos, no se preocupen, no voy a predicar lo mismo. Una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe, escuche bien, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Una pregunta, ¿sí? ¿Algunas veces Dios te ha preguntado algo? El problema nuestro es que muchas veces nosotros le preguntamos a Dios y no dejamos que Él nos pregunte. Las bendiciones más grandes es cuando Él nos hace preguntas. Y nosotros escuchamos las preguntas de Dios cuando estamos en intimidad con Él. Escuche bien. Entonces, el versículo 6, esto lo dijo, doy gracias a Dios, te alabo Señor por esta salvedad. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él sabía ya lo que iba a hacer. Ahora, mire qué interesante lo que quiero, estoy medio socrático hoy en este mensaje, pero me empecé a hacer algunas preguntas, ¿sí? O hacer algunas deducciones de aquí. Si Él sabía lo que iba a hacer, Él sabía que cuando Él subió a la barca buscando un lugar solitario, un lugar para descansar, Él sabía que iba a haber gente. Él sabía, queridos en esta mañana, que iban a necesitar que la gente comiera, ¿sí? Es curioso, la gente no le pide. Jesús se fija, Jesús ve la necesidad de la gente. Así es en nuestro tiempo. Fue suficiente para nosotros en esta semana el Señor, porque Él se fijó lo que nosotros necesitábamos. No se fijó lo que nosotros pensábamos que necesitábamos. Yo le pregunté al Señor varias cosas. ¿Por qué, Señor, el coronavirus en nuestro hogar? ¿Por qué a mi hija Belén, que es la que más se cuida, es la que está tirando la bandina por todos lados? No son preguntas correctas. No son las preguntas correctas. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que Dios le pregunta a Felipe para probarlo, porque Él ya sabe todo. Él ya sabe todo. Y esto es muy, muy importante que usted y yo entendamos, ¿sí? Y entonces, como Él sabe todo, ¿sí? Dice la Biblia que Felipe le contesta: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle a cada uno, respondió Felipe. El domingo pasado decíamos que la idea es que Felipe respondió ni con el salario de 8 meses, el salario de una persona jornalera, es decir, más o menos 200 denarios, es más o menos lo que el sueldo mínimo de 8 meses alcanzaría para que cada uno de los que están aquí, la gran multitud de los que están aquí, pueda realmente darle un mordisco, ¿sí? No quedar ni pensaba Felipe en que ellos quedaran satisfechos, ¿sí? Y entonces otro discípulo respondió de otra manera. Andrés, quien era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahora, son 2 respuestas distintas. Lo que hace Felipe es responder algo que Dios no le había preguntado. Jesús le había preguntado: a ver, Felipe, ¿dónde vamos a comprar? Y Felipe le contesta: ¿cuánto nos va a costar? Sí, muchas veces nosotros respondemos preguntas a Dios que Dios no nos está haciendo. Cuando entramos en todo este debate apostólico, profético, cuando entramos en un montón de barullos ahí, estamos tratando de responder preguntas que Dios no nos está haciendo. Cuando nos ponemos en jueces muchas veces, estamos respondiendo preguntas que Dios no nos está haciendo. Esto hizo Felipe.
¿Dónde, Felipe, vamos a comprar? Por el amor de Dios, ¿dónde? Y él le dijo, esto nos va a costar, esto nos va a costar. Muchas veces Dios te pregunta cosas y nosotros le respondemos otras. Lo que hizo Andrés fue interesante. Escuchó la misma pregunta y él dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Y entonces él hace una pregunta ahora, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? Andrés, te voy a responder. ¿Qué es esto para tanta gente? Andrés, hoy vas a saber qué es esto para tanta gente. Hagan que todos se sienten. Hagan que la multitud se siente de 50 en 50 y de 100 en 100. De 50 en 50 y de 100 en 100. Esto es lo poderoso en esta mañana. Esto es lo poderoso. Andrés fue una persona que siempre que aparece en la Biblia, es curioso, las veces importantes que aparece en la Biblia, Juan capítulo 1, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres? Y él va y le trae a su hermano. Y ahora Jesús hace otra pregunta y él va y trae 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Ahora, a mí me emociona esto porque seguía haciendo preguntas. A veces uno, para darle forma a la predicación, hace algunas preguntas, ¿sí? Entonces, o se hace algunas preguntas. La primera que me hice es, este muchacho fue y estaba en la primera fila. Evidentemente, si era un muchacho, por una cuestión jerárquica en la sociedad judía, estaba al final. Entonces, cuando Jesús dice de dónde vamos a sacar para darle de comer a esta gente, seguramente los discípulos fueron, a ver, alguien tiene, y seguían preguntando, alguien tiene, allá atrás alguien tiene por ahí, y yo no sé, y no lo dice la Biblia, que este muchacho dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces, ¿sí? No se habla ni siquiera el nombre del muchacho conocemos. Seguramente los discípulos le dijeron, necesitamos esto, dame esto porque Jesús lo necesita. Jesús lo necesita. Es una pregunta, no me consta, y tampoco Dios me respondió con un fundamento bíblico, ¿no? Pero la verdad es que yo no sé si este chico lo cedió generosamente o los discípulos lo tomaron y dijeron, vamos a dárselo a Jesús, ¿sí? En ese lugar había mucha hierba. Recuerde que Marcos aclaraba que la hierba era verde, ¿sí? Entonces los hizo sentar. Los varones adultos eran como 5.000, dice la palabra. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados, a todos los que quisieron. Todo lo que quisieron. Diga todo lo que quisieron. Todo lo que quisieron. Así es Dios. Así es Dios, ¿sí? Te da más. Recuerda en Efesios 3:20, Él es poderoso para dar más abundantemente de lo que pensamos que necesitamos o sentimos que necesitamos, más abundantemente. Y muchas veces no es cantidad, es calidad, no es tanto, es más profundo, es calidad lo que nos da el Señor, ¿sí? Entonces, lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, diga satisfechos, quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Esto es maravilloso. A mí me apasiona esto. Usted discúlpeme, a mí me apasiona esto. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que Dios nos da es desperdicio. Nada de lo que Dios hace en nosotros se puede desperdiciar, ¿sí? Dice que Jesús dijo, recojan todos los pedazos que sobraron para que nada
nada se desperdicie. Así lo hicieron con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, que habían comido, y llenaron 12 canastas. Esto fue para mí un descubrimiento. Y hice una pregunta también media tonta, pero ya se las voy a contar. Los panes los pedazos que sobraron de los 5 panes y de los 2 peces, yo lo agrego. Los pedazos que sobraron de los 5 panes. Ahora, nunca fueron más de 5 panes. Nunca fueron más de 5 panes. Esos 5 panes alimentaron a casi 12.000 personas, 5.000 hombres adultos. Esos 5 panes nunca fueron 6 panes, fueron 5 panes que por la gloria de Dios, por el poder de Dios, porque Jehová es Jehová Jireh, el que provee, hizo que 5 panes, de los 5 panes sobraban 5 canastas. Pregunta incoherente: ¿de dónde sacaron las canastas? Las 12 canastas. Entonces empecé a pensar, bueno, fueron canastitas como las que tenemos para la ofrenda. Y empecé a fijarme, y si usted lee Hechos capítulo 11, cuando lo bajan a Pablo, porque lo estaban por linchar, y entonces lo bajan de noche por el muro, por la pared de la ciudad, lo bajan en una canasta. La misma palabra es la utilizada en las 12 canastas que sobraron. ¿Cuánto pesaría Pablo? Si es que tenía la estatura mía, que no creo, seguramente era más alto, 75 kilos, 76 kilos, 12 canastas repletas de 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Mire, yo quiero seguir con esto, porque ahí hay algo que nosotros debemos empezar a entender. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el milagro sucede. Cuando nosotros traemos, no es lo que hay fuera, sino lo que está entre nosotros. No tuvieron que ir a la ciudad. No tuvieron que ir a la ciudad para comprar. Estaba en ellos el milagro. Estaba dentro del grupo el milagro. Así es nuestra vida. Así es en este tiempo donde muchas veces, ¿quién diría que estamos todavía mirando una cámara para poder predicar la palabra? ¿Quién diría esto? Pero Dios nos está diciendo, Dios está haciendo preguntas, ¿sí? Dios empezó a hacernos preguntas en este tiempo, siempre. Muchas veces nosotros le preguntamos, Señor, ¿por qué estamos en pandemia? ¿Por qué nosotros estamos aislados? ¿Por qué nos agarró el coronavirus y tuvimos que sufrir la fiebre y la incertidumbre? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó lo otro? ¿Por qué estamos tanto tiempo sin poder reunirnos? Ya vamos a hablar de eso. Hay iglesias que se están ya reuniendo, y nosotros estamos ya charlando la posibilidad de empezar a abrir progresivamente las reuniones. Tenemos el predio allá precioso que seguramente vamos a utilizar, pero esto es para las próximas semanas, ¿sí? Pero digo esto porque muchas veces nosotros le preguntamos por qué, y Dios nos está preguntando qué van a hacer en todo esto. ¿Qué van a hacer con todo esto? Hay veces, yo no lo comenté, pero 307 veces Jesucristo hace preguntas en el Nuevo Testamento. Le animo a que lo compruebe. 307 preguntas. Responde solo 8. Responde solo 8. Pero Él nos está preguntando en esta mañana. Él nos está preguntando en esta mañana. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Siempre que la iglesia fue dispersa, empezó un gran avivamiento.
el Pentecostés, un gran avivamiento. La iglesia perseguida en China, un gran avivamiento. La iglesia perseguida en Indonesia, un gran avivamiento. La iglesia perseguida en los países musulmanes, un gran avivamiento. La iglesia perseguida, la iglesia desconocida y descalificada en África, un gran avivamiento. La iglesia, y agrego ahora, la iglesia dispersa por el coronavirus va a producir el avivamiento más grande de la historia, el avivamiento más grande de la historia. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Esta es la idea que nosotros tenemos que manejar. Esta es la idea que nosotros tenemos que empezar a movernos, empezar a ver estas grandes preguntas. Dios te está preguntando, ¿van a vivir estos huesos? Y usted tiene que decirle, no sé, y Dios nos va a decir, vayan y díganle a los huesos secos, a todo lo que está pasando, que recobren vida en el nombre de Jesús. Vayan y díganle a los enfermos que sanen en el nombre de Jesús. Vaya y abra su casa y empieza a decirle a los vecinos, Jesucristo vive, Jesucristo puede darte vida, Jesucristo puede darte vida eterna, Jesucristo puede darte una posibilidad cierta de una vida diferente, una vida donde no falte ningún bien, donde haya sanidad, donde este es el mensaje que debemos dar. Jesús está preguntando cómo vamos a hacer en este tiempo, en esta dificultad, cómo lo vamos a llevar, en todo lo que estamos viviendo, cómo lo vamos a llevar. Y Él está esperando que nosotros respondamos. Él está esperando que nosotros respondamos. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Sería bueno que empieces a decirle al Señor, ¿qué me estás preguntando, Señor? ¿Qué me estás preguntando, Señor? Quiero terminar con el ejemplo de Isaías, de Moisés. Cuando Isaías escucha la pregunta de Dios, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6. Y entonces Isaías respondió a la pregunta que Dios le dio. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Escuchar la voz de Dios la escuchamos cuando estamos en intimidad. No hay posibilidad, escuche bien, no hay posibilidad de escuchar la voz de Dios si usted no está en la intimidad con Dios. No hay posibilidad de escuchar la voz de Dios si no estás permaneciendo en su presencia. Moisés, en un encuentro divino, escuche bien, en un encuentro divino con Dios, allí con la zarza, él le dio excusas, ¿sí? Primero le dijo, él empezó a hacer preguntas. Él empezó a hacer preguntas y dijo, está bien, voy a los egipcios, ¿quién me manda? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y después sigue haciendo preguntas, bueno, ok, voy y no me van a creer. No me van a creer. Y entonces hace una serie de 5 excusas que hemos predicado mucho acerca de eso. Pero hace una serie de 5 excusas y la última excusa. Bueno, vamos a ir a la cuarta excusa. Cuando él le dice, y yo soy insignificante. Entonces, ¿qué tenés en la mano? ¿Qué tenés en la mano? Una vara. Una vara. Para Moisés era una sola vara. Yo se lo aseguro, una sola vara. ¿Y qué fue lo importante aquí? Que lo que Dios utilizó, lo que él tenía. Lo que él tenía. Esa vara se convirtió, ¿se acuerda? Se convirtió en una serpiente, él la tomó, pero esa vara hizo que metiéndola al río, el río se convirtiera en sangre. Esa vara tocó el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. Esa vara tocó la piedra y golpeó la piedra y la piedra fluyó agua de la misma piedra. Hoy debemos reconocer
que cuando Dios nos hace una pregunta es para hacernos saber que Él es suficiente. Cuando Él nos hace una pregunta, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Dios está esperando que nosotros le digamos, Señor, vamos a hacer esto. Ahora, Dios te está preguntando en esta mañana, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir como estás? ¿Vas a seguir subsistiendo? ¿O vas en intimidad escuchar la voz de Dios que te está preguntando y vas a responderle, Señor, heme aquí, tengo una vara? Esa fue la cuarta excusa. La quinta excusa fue la siguiente. Señor, yo desde que conoces a tu siervo, yo soy tartamudo, no puedo expresarme bien. Y ahí la pregunta de Dios. Moisés, ¿quién le dio la lengua al hombre? ¿Quién hizo al sordo o quién hizo al mudo? Si te estoy diciendo que vayas, tenés que ir. Tenés que ir. Este es un tiempo donde nosotros debemos ser sensibles a la voz de nuestro Dios. ¿Te está preguntando algo en esta mañana? ¿Te está diciendo, yo quiero que hagas esto? Si no estás sintiendo una pregunta de Dios, yo sentí en esta semana, bueno, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer con el virus en tu casa? Señor, voy a confiar, número 1. Señor, voy a pasar día a día. Este es un día a día. Es un día a día. Señor, este va a ser un tiempo de confiar en ti. Hay angustia y preocupación y seguramente un poco, pero estoy confiando en ti. No me vas a fallar. Cuando el Señor en esta semana me preguntó, ¿qué vas a hacer con todo esto? Mire que tuvimos que ir a la clínica de urgencia porque Graciela se asfixiaba. Mire que tuvimos que hacer varias cosas y esperar y dormirnos pensando cómo estará durmiendo. Todo eso. Y cuando le pasó a Belén exactamente lo mismo, ella arriba y nosotros abajo pensando cómo estará. Y el Señor nos dijo, ¿qué van a hacer con esto? Y sentí que el Señor no me estaba preguntando con esta pregunta, ¿dónde vamos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar? Dios nos estaba haciendo una pregunta correcta. Yo no quería responderle cuánto nos iba a costar. Yo quería responderle, Señor, voy a confiar en ti. Vuelva a poner, Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Sabe? Lo que me impacta es que la Biblia y la palabra de Dios no se equivoca. La Biblia dice que de los 5 panes sobraron 12 canastas llenas. No de los 5 panes, no de miles de panes. De los 5 panes y de los 2 peces sobraron 12 canastas llenas. ¿Sí? Otra pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué hicieron con las 12 canastas? Las llevaron a acción comunitaria, se las llevaron los apóstoles, una cada uno. ¿Y Jesús? Bueno, él podría tomar una piedra y hacer pan. Pero es interesante, queridos. Es interesante. Dios quiere que hoy te rindas a Él. Dios quiere que hoy vuelvas a decirle, como la semana pasada, Dios es suficiente para mí. Dios es suficiente para mí. Vuelve a repetirlo, Dios es suficiente para mí. Él ha sido suficiente para mí. Yo doy gracias a todos los que nos han llamado, a todos los que se ofrecieron a ayudarnos en todo, a los que hicieron las provistas, a los que oraron por nosotros, a los que nos mandaron una palabra de aliento. Eso ayudó mucho. Pero por sobre todas las cosas doy gracias a Dios, gracias a mi Dios, porque Él fue suficiente. Si bien hoy no podemos festejar el cumpleaños de la pastora como nos hubiese gustado, Él es suficiente.
Él es suficiente. Y entonces escucho que Él me dice, ¿qué vas a hacer con todo esto? Yo quiero reafirmar, ¿sí? Porque preguntas importantes cambian tu vida. Si Dios te está haciendo una pregunta importante, deja que Dios cambie tu vida. A esa mujer que amo, el 4 de mayo de 1986 le hice la pregunta más importante que cambió mi vida. ¿Querés compartir el ministerio conmigo? Y pastor, acordate que me dijiste que sí. Salimos, estábamos ahora le estoy hablando a mi amada, estábamos allí en el jardín del seminario, en el banco que tantos noviazgos ha producido, un banco milagroso. Y de ahí salimos a caminar. Y en la esquina te di el primer beso. En la esquina te di el primer beso. Qué bueno es recordar que una pregunta definió mi vida. Bueno, la respuesta de ella también. Pero que este sea un tiempo donde dejemos que Dios nos pregunte y que respondamos bien. Felipe, no te están preguntando cuánto va a costar. Te están preguntando de dónde va a salir, de dónde vamos a sacar. Andrés lo entendió y dijo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Que Dios les bendiga. Que Dios les llene en este tiempo. Si no saludó a la pastora, salúdela. Ella está convaleciente todavía. Y gracias por todas las muestras de amor que hemos recibido y que está recibiendo en este día. Dios les bendiga. Estamos abriendo ahora las salas de oración, pero quiero decirles una cosa. Estamos planificando la vuelta progresiva. ¿Sí? Esto con mucho cuidado, porque si vamos a abrir con pocas personas. Esto va a ser, estamos escribiendo, estamos haciendo una propuesta de hacer un autoculto en el terreno nuestro allí grande, pero usted se da cuenta, tenemos que empezar a avisar, a advertir y un montón de cosas para que la comunidad no se preocupe de que estamos haciendo desorden, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien pensado y cuidando, vuelvo a repetir, cuidando la seguridad, la salud de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Los quiero mucho, los amamos como familia. Gracias por el amor que nos han demostrado. Y recuerde, deje que Dios le haga preguntas. Y usted en intimidad contéstele. Y vuelvo a recalcar, Dios no va a hacerle preguntas a nadie que no está en intimidad con Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 21.